El varón despreció a Elena hasta su último aliento, dejándole un colchón podrido y maloliente como única herencia en medio del patio de la hacienda. Los herederos ya tenían las antorchas listas para quemar esa basura, riéndose de la mujer que les sirvió media vida. Pero lo que nadie sospechaba es que el viejo varón había cocido su mayor pecado y su fortuna entera dentro de esa espuma vieja y manchada de sudor. El fuego estuvo a punto de borrar la verdad, pero la astucia de Elena fue más rápida que las llamas que ya lamían las patas de madera de la cama. En los próximos minutos vas a ver cómo un objeto destinado al basurero terminó por destruir el imperio de un hombre poderoso y sanguinario. La hacienda Los Alacranes no tiene ese nombre por casualidad. Es un lugar de tierra seca, donde el sol te castiga la nuca desde las 6 de la mañana y donde el aire siempre trae un olor metálico como de sangre seca y hierro caliente. Allí, en esa inmensidad de cañaverales y polvo, el poder se mide por el miedo que logra sembrar en los demás. El viejo varón, un hombre que gobernó esas tierras con puño de acero durante 40 años, acababa de entregar el alma, o lo que quedaba de ella. Pero su muerte no trajo paz, sino una tormenta que estaba a punto de reventar sobre las cabezas de todos. Elena estaba allí, de pie, con las manos entrelazadas y la mirada baja, como le habían enseñado a estar desde que era una niña. Sus manos, nudosas y marcadas por miles de pinchazos de aguja, temblaban apenas un poco. Ella era la costurera de la casa grande, la que remendaba los uniformes del patrón, la que surcía las sábanas de seda de las visitas y la que conocía cada rincón de la ropa interior de la familia. Dicen que si quieres conocer los secretos de un hombre, no le preguntes a su confesor. Pregúntale a quien le lava la ropa y le arregla las costuras. Elena sabía demasiado, y ese era su mayor peligro. Don Valeriano, el sobrino del varón, caminaba de un lado a otro por el despacho principal. El ruido de sus espuelas contra el suelo de madera sonaba como disparos en el silencio de la tarde. Era un hombre joven, pero con la cara ya marcada por el vicio del juego y el aguardiente. Tenía prisa, una prisa desesperada que se le notaba en el sudor que le corría por las patillas. Estaba rodeado de deudas. Los cobradores de la capital ya no enviaban cartas, enviaban hombres armados que esperaban en la entrada del pueblo. Para Valeriano la muerte de su tío era una bendición, o al menos eso creía él, mientras buscaba con ojos de loco el testamento que le daría el control total de los alacranes. Repara en esto. Hay quienes llaman a esto tradición, pero es pura maldad con nombre y apellido. Lo que Valeriano hizo después no fue solo un acto de avaricia, fue una declaración de guerra contra alguien que no podía defenderse. Elena recordaba bien la promesa del viejo varón. Cuando yo me vaya, Elena, tú serás libre. Tengo el papel guardado. Te daré tu libertad y un pedazo de tierra junto al río, para que no tengas que inclinar la cabeza ante nadie nunca más. Esas palabras eran el único aire que Elena respiraba en medio de la asfixia de la esclavitud, pero el papel no aparecía. Y Valeriano, con una sonrisa que daba más miedo que un látigo, se acercó a ella en medio del patio, frente a todos los peones y esclavos que esperaban noticias. ¿Buscabas esto, costurera?, dijo Valeriano, sacando una hoja amarillenta de su bolsillo. Elena levantó la vista. Era la carta de libertad. El sello de la corona brillaba bajo el sol. Sintió un alivio que casi la hace caer de rodillas. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Valeriano agarró el papel con las dos manos y con un movimiento seco y violento lo rasgó en 1000 pedazos. El viento de la tarde se llevó los trozos de su futuro, esparciéndolos sobre el estiércol del corral. Mi tío estaba viejo y chocho, escupió Valeriano. En esta casa no se regala nada, y menos a una mujer que solo sirve para remendar calzones. Ahora, vete a la barraca. Ya no tienes habitación en la casa grande. Ese cuarto será para mis perros. Pero la humillación no terminó ahí. Valeriano mandó a 2 peones a que sacaran el colchón donde el varón había pasado sus últimos 3 meses de agonía. Era una pieza de espuma y crin de caballo, pesada, llena de manchas amarillas y con un olor ácido que hacía que hasta las moscas se alejaran.
Lo tiraron a los pies de Elena en medio del polvo. «Ahí tienes tu herencia», se burló Valeriano, provocando la risa nerviosa de sus secuaces. «Mi tío te dejó su colchón de muerto. Úsalo bien porque es lo único que vas a tener para descansar el pellejo antes de que te mande de regreso a los cortes de caña». Elena miró el objeto asqueroso. Pesaba más de lo normal, mucho más. Se quedó inmóvil, mirando cómo Valeriano se daba la vuelta para entrar en la casa, dándose aires de gran señor. Ella sabía que ese hombre estaba escondiendo algo. Había un detalle que no encajaba. El abogado de la familia, un hombre mayor y serio que siempre venía desde la ciudad, no había aparecido por la hacienda en semanas. Y Tiburcio, el viejo caballerizo de Arroyo Seco, llevaba días con los ojos desencajados, evitando mirar a Elena a la cara. Tiburcio era un hombre que lo veía todo pero no decía nada. Pasaba sus noches en las caballerizas, durmiendo cerca de los animales porque decía que los caballos eran más decentes que los cristianos. Esa misma noche, después de la muerte del varón, Elena lo encontró escondido detrás de una parra, temblando como si tuviera fiebre. «Elena», susurró el viejo con la voz quebrada, «tienes que sacar esa cosa de aquí». El patrón lo escondió. Yo lo vi por la ventana la noche antes de que el varón dejara de respirar. El viejo ya no hablaba, solo gemía, y Valeriano estaba ahí con una aguja gruesa y un hilo de cáñamo. «¿De qué hablas, Tiburcio?», preguntó Elena, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. «El colchón, mujer. El colchón no pesa por la lana. Pesa por lo que el viejo metió ahí antes de que Valeriano le cerrara los ojos a la fuerza. Tienes que tener cuidado. Valeriano ya mandó traer leña. Dice que mañana a primera hora va a quemar todo lo que huela a muerto. Quiere borrar el rastro, Elena. Quiere borrarlo todo». Elena regresó al patio. El colchón seguía ahí, tirado como un cadáver olvidado. Se acercó lentamente. El olor era insoportable, una mezcla de enfermedad y encierro, pero cuando puso la mano sobre la tela áspera, sintió algo duro. No era un bulto de lana apelmazada, era algo sólido, rectangular, que se hundía profundamente en la espuma. En ese momento, una luz se encendió en la planta alta de la casa grande. La silueta de Valeriano se recortó contra la ventana. Estaba bebiendo, moviéndose de forma errática. Elena sabía que no tenía tiempo. Si esperaba al amanecer, el fuego se llevaría cualquier secreto que ese colchón guardara. Pero, ¿cómo mover esa mole ella sola sin llamar la atención de los guardias que patrullaban los alrededores con sus escopetas? El miedo es una herramienta poderosa, pero la necesidad es todavía más fuerte. Elena se agachó y comenzó a arrastrar el colchón hacia la sombra del granero viejo. Cada centímetro que avanzaba, el roce de la tela contra el suelo sonaba para ella como un trueno. Se detuvo cuando escuchó pasos. Eran 2 peones que regresaban de la taberna, riendo y comentando cómo Valeriano iba a vender a la mitad de la gente para pagar sus deudas de juego en la capital. «Dicen que el coronel Mendoza viene mañana», dijo uno de ellos. «Viene a cobrar o a quitarle las tierras. Valeriano está desesperado. Si no saca dinero de algún lado, los alacranes pasará a manos del gobierno antes de que termine la semana». Elena se encogió en la oscuridad, pegada a la pared de madera del granero. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Si el coronel venía, eso significaba que Valeriano tenía las horas contadas para limpiar la casa. Por eso tenía tanta prisa en quemar el colchón. No era por higiene, era por miedo. Cuando los peones se alejaron, Elena logró meter el colchón dentro del granero, entre las pacas de alfalfa y las herramientas viejas. Buscó sus tijeras de costurera, esas que siempre llevaba colgadas de la cintura, ocultas entre los pliegues de su falda. Sus dedos buscaron la costura lateral, la que Tiburcio había mencionado. El hilo era diferente. Era un hilo de cáñamo grueso, tosco, nada parecido al trabajo fino que ella hacía habitualmente. Alguien había cerrado ese colchón a la carrera, con manos temblorosas y sin ninguna habilidad. Con un movimiento rápido, Elena cortó el primer punto, luego el segundo. La espuma vieja empezó a asomarse, soltando un polvo grisáceo que la hizo estornudar. Metió la mano esperando encontrar monedas,
o quizás las joyas de la difunta esposa del varón, pero lo que sus dedos tocaron fue algo frío. Vidrio. Sacó un pequeño frasco con cuidado. Estaba envuelto en un pañuelo de seda que ella misma había bordado años atrás para el varón. Al acercarlo a la poca luz que entraba por las rendijas del granero, vio una etiqueta blanca con un sello rojo. Botica de arroyo seco, arsénico, uso restringido. El aire se le escapó de los pulmones. El varón no había muerto de viejo, ni de debilidad. Lo habían estado apagando poco a poco, gota a gota, como quien apaga una vela soplándole desde lejos para que nadie note el aire. Y el frasco no estaba vacío. Tenía todavía un resto de polvo blanco en el fondo. Pero había algo más, algo que pesaba mucho más que ese frasco de veneno. Elena volvió a meter la mano, profundizando en el vientre del colchón. Sus dedos rozaron cuero. Un libro pequeño, encuadernado en piel oscura. Era el libro de cuentas real de la hacienda, el que el varón nunca dejaba ver a nadie, y junto a él, un sobre lacrado con el sello oficial del notario de la ciudad. «¿Qué haces ahí, maldita negra?». La voz de Valeriano restalló como un látigo a sus espaldas. Elena se quedó petrificada, con el frasco de veneno en una mano y el sobre en la otra, todavía ocultos dentro de la espuma del colchón. La puerta del granero se abrió de par en par, y la luz de una linterna de aceite la cegó por completo. Valeriano estaba ahí, con los ojos inyectados en sangre y un revólver colgando del cinturón. No estaba solo. Dos de sus hombres más leales, tipos que harían cualquier cosa por un trago de aguardiente, lo flanqueaban con caras de pocos amigos. El problema es que Elena no tenía dónde esconderse, y el secreto que acababa de tocar era tan pesado que podía hundir a toda la familia en el fango más profundo. Lo que ella no sabía era que Valeriano no venía a buscarla a ella, venía a terminar el trabajo que el fuego debía haber hecho horas antes. Y en sus manos traía una antorcha encendida que goteaba brea ardiendo sobre el suelo de paja. La situación estaba a punto de volverse mortal, y el silencio del granero solo era el preludio de una explosión que cambiaría el destino de la hacienda Los Alacranes para siempre. Elena apretó los dientes. Sabía que si soltaba lo que tenía en las manos, su vida no valdría ni el precio del hilo con el que cosía. Pero si se quedaba callada, el fuego se encargaría de que la verdad nunca viera la luz del sol. Valeriano dio un paso al frente, y el olor a alcohol de su aliento inundó el espacio. Miró el colchón y luego miró a Elena con un desprecio que quemaba más que la antorcha que sostenía. «Te dije que esta porquería se quemaba», gruñó él, acercando la llama a la tela del colchón. «Y si te encuentras en medio, pues será un accidente lamentable». Elena sintió el calor de la llama acercándose a su rostro. El primer mechón de lana seca del colchón empezó a chisporrotear. Estaba a segundos de perder la única prueba que podía comprar su libertad y vengar la muerte del hombre que a su manera ruda la había protegido durante años. Pero justo cuando Valeriano iba a soltar la antorcha, un grito desgarrador llegó desde las caballerizas, seguido por el relincho desesperado de los caballos. Algo estaba pasando afuera, algo que ni siquiera el nuevo patrón de los alacranes podía controlar. Y lo que venía en camino era mucho más que un simple cobrador de deudas. Era el pasado regresando para cobrar una factura que se había escrito con sangre y veneno. El grito que rasgó la noche no era humano, o al menos no lo parecía. Era el alarido de un caballo herido, un sonido que se te mete en los huesos y te hace vibrar los dientes. Valeriano se detuvo en seco, con la antorcha a medio camino del colchón. La llama vacilaba, escupiendo chispas que caían peligrosamente cerca de la paja seca del granero. Por un segundo, el tiempo se congeló. Elena no respiraba. Tenía los dedos hundidos en la espuma rota, sintiendo el frío del frasco de arsénico contra su palma, rogando a Dios que la oscuridad fuera lo suficientemente espesa para esconder su descubrimiento. «Patrón, el semental», gritó uno de los hombres desde afuera. «Se volvió loco, está rompiendo el corral». Valeriano maldijo en voz baja, una sarta de obscenidades que escupió con rabia. Miró a Elena, luego al colchón, y por último a la puerta del granero. La codicia es una fiera con muchas cabezas,
Y en ese momento, el caballo semental, que valía más que toda la ropa que Elena podría coser en 3 vidas, era la cabeza que más gritaba. «Quédate aquí, maldita», le ordenó Valeriano, señalándola con el dedo que no sostenía la antorcha. «Si te mueves, si tocas algo, te juro que te cuelgo de la viga más alta antes de que salga el sol. Vengan conmigo». Valeriano salió corriendo, pero en su prisa y su embriaguez cometió el primer error de la noche. No apagó la antorcha, la lanzó al suelo, cerca de la entrada, pensando que se apagaría sola sobre la tierra apisonada. Pero la antorcha rodó, impulsada por un viento traicionero que entró por la puerta abierta y fue a parar justo encima de un montón de sacos de yute vacíos. Elena no perdió un segundo. En cuanto las botas de los hombres se alejaron hacia las caballerizas, se lanzó sobre la antorcha y la aplastó con una manta vieja, sofocando el fuego antes de que devorara el granero entero. El humo negro le llenó los pulmones, haciéndola toser, pero no se detuvo. Tenía que ser rápida. Sabía que Tiburcio había provocado ese caos. El viejo caballerizo no era tonto. Sabía que Elena necesitaba tiempo y espacio, y sacrificar la tranquilidad del semental era el único modo de dárselo. Regresó al colchón. Sus manos, ahora manchadas de ceniza y sudor, temblaban con una urgencia febril. Sacó el libro de cuentas y el sobre lacrado, pero el colchón todavía se sentía extraño, desequilibrado. Metió el brazo hasta el codo, desgarrando la espuma con una fuerza que no sabía que tenía. Sus dedos rozaron algo metálico, algo que tintineó contra el vidrio del frasco de veneno. Era una llave pesada, de hierro forjado, con un diseño que ella reconoció de inmediato. La llave del despacho privado del barón, ese santuario donde nadie, ni siquiera Valeriano, tenía permitido entrar. ¿Por qué el barón escondería la llave de su despacho dentro del colchón donde agonizaba? La respuesta le heló la sangre. El viejo no confiaba en nadie. Sabía que su sobrino lo estaba matando y había convertido su cama en su última caja fuerte. Pero lo que nadie sabía era que el barón, en sus últimas noches de delirio, no estaba loco. Estaba lúcido de una manera aterradora. Elena abrió el libro de cuentas ahí mismo, bajo la luz de la luna que se colaba por las rendijas del techo. Sus ojos buscaron las últimas páginas. No eran números lo que vio. Eran palabras escritas con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, como si cada letra hubiera sido un triunfo sobre la muerte. «Me quema por dentro», decía una línea. «El caldo que me trae Valeriano tiene sabor a metal. El abogado no viene porque lo han callado. Elena es la única que no me mira con ojos de buitre». Elena sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Ella siempre pensó que el barón era un hombre seco, un patrón más que solo la veía como una herramienta. Pero en ese libro, el hombre más poderoso de la región confesaba su miedo más profundo ante una mujer que no poseía ni su propio nombre. El barón había dejado pruebas de su asesinato y de la traición de su sobrino, y lo había hecho de la única forma en que Valeriano nunca lo encontraría, dándoselo a la persona que Valeriano más despreciaba. Pero el problema es que el tiempo se estaba acabando. El ruido en las caballerizas estaba amainando. Los gritos de Valeriano se oían más cerca. Elena tenía que esconder esas cosas, y no podía ser en el granero. Si Valeriano regresaba y veía que ella seguía allí, la registraría. O peor, cumpliría su promesa de quemar todo. Miró a su alrededor. El granero era una trampa. Entonces, vio el rincón donde se guardaba la sal para el ganado. Eran sacos pesados, amontonados en una esquina húmeda donde nadie quería entrar porque el olor era fuerte y el suelo siempre estaba pegajoso. Con un esfuerzo sobrehumano, Elena arrastró el colchón hasta detrás de los sacos de sal. Sacó el arsénico, el libro y la llave y los envolvió en un pedazo de lona impermeable. ¿Dónde esconder un tesoro en medio de un infierno? Elena recordó el viejo pozo seco que estaba detrás del granero, un agujero que todos evitaban porque decían que estaba maldito. Corrió hacia allá, con el bulto pegado al pecho. El aire de la noche era frío, pero ella sentía que se quemaba por dentro. Llegó al pozo y, con un hilo de esperanza, bajó el paquete atado a una cuerda vieja que solía usarse para sacar cubos de escombros.
Lo dejó suspendido a mitad de camino, oculto entre las piedras sueltas y la maleza que crecía en las paredes interiores. Regresó al granero justo a tiempo para ver la sombra de Valeriano proyectándose en la entrada. El hombre venía furioso. Tenía la camisa rota y la cara manchada de sangre. No era su sangre, era la de Tiburcio. «Ese viejo estúpido», gruñó Valeriano entrando al granero. «Dice que el caballo se asustó con una sombra. Le he dado una lección que no olvidará en lo que le queda de vida». Valeriano se detuvo y olisqueó el aire. El olor a humo de la antorcha todavía flotaba en el ambiente. Miró hacia donde estaba la antorcha y vio que estaba apagada. Luego miró a Elena, que estaba de pie junto a los sacos de sal con las manos ocultas tras la espalda. «¿Por qué apagaste el fuego, Elena?», preguntó él, con una voz peligrosamente baja. Se acercó a ella, paso a paso, haciendo crujir la paja bajo sus botas. «Te di una orden. Te dije que este colchón se quemaba». «Iba a quemar el granero, patrón», respondió Elena, tratando de que su voz no temblara. «Si el granero se quema, el ganado no tiene que comer. El coronel Mendoza no estará contento si llega y encuentra que usted ha destruido la mitad de la hacienda». El nombre del coronel Mendoza actuó como un freno para la furia de Valeriano. Se detuvo a escasos centímetros de ella. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor cargado de odio y desesperación. Valeriano sabía que Elena tenía razón. El coronel no era un hombre con el que se pudiera bromear. Era un militar de carrera, un hombre que despreciaba el desorden tanto como despreciaba a los aristócratas arruinados que no sabían mantener sus tierras. «Eres lista, Elena, demasiado lista para tu propio bien», dijo Valeriano, agarrándola del mentón con una mano brusca. «Pero no te equivoques. Mañana, en cuanto ese maldito militar se largue, voy a quemar ese colchón contigo encima si hace falta. Ahora lárgate de aquí. Vete a dormir con los cerdos, que es donde perteneces». Elena bajó la cabeza y salió del granero, pero mientras caminaba hacia las barracas, su mente trabajaba a 1000 por hora. No podía esperar a mañana. El coronel Mendoza llegaría al mediodía y para entonces Valeriano ya habría tenido tiempo de calmarse y pensar con más claridad. Tenía que actuar esa misma noche, pero Tiburcio estaba herido y ella estaba sola. Fue ahí que se dio cuenta de algo que le hizo dar un vuelco al corazón. Mientras caminaba por el patio sombreado, vio una luz en el camino principal. No era una antorcha de la hacienda. Era un jinete, un hombre solo, que cabalgaba un caballo cansado pero de buena estampa. Elena se escondió detrás de un matorral de bugambilias. El jinete se detuvo frente a la casa grande. Era Mateo, el mensajero del coronel. No traía buenas noticias. Elena pudo escucharlo cuando Valeriano salió al porche para recibirlo. «El coronel no viene mañana al mediodía, señor Valeriano», dijo Mateo sin bajarse del caballo. «Ha decidido adelantar su inspección. Estará aquí al amanecer. Y me ha ordenado decirle que no quiere que se mueva ni una sola piedra de esta hacienda antes de su llegada. Tiene informes de que usted está liquidando bienes que pertenecen a la sucesión». Valeriano se puso pálido bajo la luz de los faroles. El pánico empezó a asomar por las grietas de su arrogancia. Si el coronel llegaba al amanecer, no tendría tiempo de ocultar las deudas ni de deshacerse de los testigos incómodos. «¿Informes? ¿Qué informes?», preguntó Valeriano con la voz quebrada. «Eso tendrá que discutirlo con él, señor. Buenas noches». Mateo dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del camino. Valeriano se quedó allí, de pie en el porche, mirando hacia el granero. Elena sabía lo que estaba pensando. Si el coronel llegaba temprano, el colchón sería lo primero que vería si alguien abría la boca. Valeriano no podía arriesgarse a que el militar encontrara nada sospechoso. El problema es que Valeriano no era el único que tenía prisa. Elena sabía que el frasco de arsénico no era suficiente. Necesitaba que el coronel viera el libro de cuentas y el sobre lacrado. Pero, ¿cómo entregárselos sin que Valeriano la matara antes? La respuesta estaba en la llave. Esa llave abría el despacho del barón, y dentro de ese despacho, Elena sabía que había algo más. Algo que el barón mencionaba en sus notas, el testamento original, el que Valeriano creía haber destruido,
pero que el viejo había duplicado y escondido bajo el doble fondo de su escritorio. Elena se dio cuenta de que la noche apenas estaba comenzando. Tenía que volver al pozo, recuperar la llave y entrar en la casa grande sin ser vista. Pero mientras se preparaba para moverse, escuchó un ruido a sus espaldas. Un crujido de ramas. Se giró rápidamente, esperando ver a uno de los hombres de Valeriano, pero lo que vio fue mucho peor. Era la silueta de una mujer, alta y delgada, que la observaba desde las sombras de la cocina. Era doña Úrsula, la tía de Valeriano, una mujer que siempre había guardado silencio, pero que lo sabía todo. Úrsula no decía nada, pero sus ojos brillaban con una malicia fría. Ella también tenía mucho que perder si la verdad salía a la luz. Buscando cosas que no son tuyas, Elena, susurró Úrsula saliendo de las sombras. Mi sobrino es un animal, pero yo soy mucho más paciente. ¿Crees que ese colchón te va a dar la libertad? Lo único que te va a dar es una tumba sin nombre en el cañaveral. Elena retrocedió. Sabía que Úrsula era más peligrosa que Valeriano, porque ella no actuaba por impulso, sino por cálculo. La vieja tenía un cuchillo de cocina en la mano, y no parecía que fuera para cortar pan. No sé de qué habla, señora, dijo Elena, tratando de ganar espacio. No me mientas. Vi a Tiburcio hablando contigo. Vi cómo arrastrabas esa basura al granero. Dame lo que encontraste, Elena. Dámelo ahora y quizás te deje vivir lo suficiente para ver el amanecer. La situación se estaba saliendo de control. Elena estaba atrapada entre un asesino desesperado y una mujer que protegería el linaje de su familia a cualquier precio. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que el coronel Mendoza ya no estaba en el camino. Estaba mucho más cerca de lo que todos pensaban, y el primer disparo de la noche estaba a punto de sonar, rompiendo el silencio de los alacranes para siempre. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tenía que tomar una decisión, correr hacia el pozo o enfrentar a la mujer que tenía delante. La verdad estaba a punto de explotar, y el precio de esa verdad se iba a pagar con la vida de alguien antes de que el sol asomara por el horizonte. Doña Úrsula no se movía como una anciana cansada, se movía como una sombra que ha pasado décadas esperando el momento de morder. El cuchillo de cocina que sostenía no era una amenaza vacía, era la herramienta con la que pensaba extirpar el último obstáculo entre su familia y lo que quedaba de la fortuna de los alacranes. Elena retrocedió, sintiendo la aspereza de la pared de adobe contra su espalda. El olor a cebolla rancia y metal oxidado que desprendía la mujer era asfixiante. «No tienes a dónde ir, Elena», siseó Úrsula, dando un paso lateral para cerrarle la salida hacia el patio. «Valeriano es un estúpido, siempre lo fue. Cree que el poder se hereda con el apellido, pero yo sé que el poder se mantiene con lo que se calla. Dame el frasco, dame lo que sacaste de ese colchón». Elena apretó los puños. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza del hilo de seda, se cerraron con una fuerza que le hizo clavarse las uñas en las palmas. No era solo miedo lo que sentía, era una indignación fría que le recorría la columna. Había servido a esa gente, había visto sus miserias, había remendado sus mentiras y ahora, después de que le arrebataran su libertad frente a sus ojos, querían arrebatarle la única prueba de la verdad. «Usted siempre supo, ¿verdad?», dijo Elena, con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. Supo que don Valeriano estaba matando al varón día tras día. Lo veía servirle ese caldo amargo y no dijo nada. El varón ya estaba muerto, Elena. Solo le estábamos ayudando a encontrar el camino más rápido, respondió Úrsula con una frialdad que helaba la sangre. Ahora, dámelo, o te juro que te abriré la garganta aquí mismo y diré que fuiste tú quien envenenó al viejo por venganza. ¿A quién crees que le va a creer el coronel? ¿A una esclava resentida o a la dueña de esta casa? Úrsula se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente. El cuchillo cortó el aire a milímetros del brazo de Elena. Elena reaccionó por puro instinto. Agarró una pesada olla de cobre que descansaba sobre la mesa de la cocina y la lanzó contra las piernas de la mujer. El golpe seco del metal contra el hueso hizo que Úrsula soltara un gemido y perdiera el equilibrio.
Elena no esperó a ver si se levantaba. Salió corriendo de la cocina, directo hacia la oscuridad del patio trasero. Sus pulmones ardían. Sabía que Úrsula gritaría en cualquier momento y que los hombres de Valeriano estarían sobre ella en segundos. Tenía que llegar al pozo. Tenía que recuperar la llave. Pero el camino estaba despejado y el cielo empezaba a teñirse de un azul profundo, ese color traicionero que anuncia que el amanecer está a la vuelta de la esquina. Si tú no tragas este tipo de mentiras bien vestidas, suscríbete al canal. Y dime una cosa en los comentarios. ¿Esa prueba del frasco de arsénico era un aviso de lo que venía o ya era la sentencia de muerte firmada para el varón? Elena llegó al pozo seco, jadeando. Sus manos buscaron la cuerda vieja. Tiró de ella con desesperación, sintiendo el roce de las piedras contra el cáñamo. El bulto apareció envuelto en la lona. Lo agarró con fuerza, pero justo cuando iba a guardarlo entre sus ropas, un resplandor naranja iluminó el granero. Valeriano había perdido la paciencia. El fuego ya no era una pequeña llama, era una lengua voraz que lamía el techo de paja del granero. El idiota lo había hecho. Había prendido fuego al lugar donde creía que todavía estaba el colchón, sin importarle que el viento pudiera llevar las chispas hacia la casa grande o hacia las caballerizas. La desesperación lo había vuelto ciego. Elena vio la silueta de Valeriano recortada contra el incendio. Estaba riendo, una risa histérica y rota, mientras sostenía una botella de aguardiente en la mano. «Quémate con tus secretos, viejo maldito», gritaba Valeriano hacia las llamas. «Que no quede ni el polvo». Pero el problema es que el fuego no solo destruye, también revela. Y lo que Valeriano no sabía era que el humo estaba empezando a llamar la atención de la guardia de avanzada del coronel Mendoza, que ya se encontraba a menos de 1 kilómetro de la entrada principal. Elena lo sabía porque podía oír el retumbar de los cascos de los caballos sobre el camino de piedra. El tiempo se le había acabado. Elena sintió el peso de la llave de hierro en su bolsillo. Era una presencia fría, una promesa de justicia que le quemaba el muslo. Tenía que entrar en la casa. El despacho del varón estaba en la planta alta, justo encima de donde Úrsula probablemente se estaba recuperando de su caída. Si lograba entrar, abrir el escritorio y sacar el testamento real, la jugada de Valeriano se desmoronaría como un castillo de naipes. Pero entonces vio algo que la detuvo en seco. 2 hombres de Valeriano arrastraban a Tiburcio por el patio. El viejo caballerizo estaba cubierto de polvo y sangre. Su rostro era una masa de moretones y una de sus piernas colgaba en un ángulo antinatural. Lo tiraron frente a Valeriano, cerca del calor del incendio. «Este viejo sabe dónde está la costurera, patrón», dijo uno de los peones. «Lo vimos haciéndole señas antes de que empezara el lío del semental». Valeriano dejó de reír. Se acercó a Tiburcio y lo agarró por el cabello, obligándolo a mirar las llamas que devoraban el granero. «¿Dónde está ella, Tiburcio?», preguntó Valeriano, con una calma que daba más miedo que sus gritos. «¿Dónde escondió lo que sacó del colchón? Porque sé que el colchón está vacío. Lo abrí antes de prender la primera cerilla. Dime dónde está la negra, o te juro que tu próximo aliento será puro fuego». Tiburcio escupió sangre a las botas de Valeriano. No dijo una palabra. Su lealtad no era hacia el varón, ni hacia la hacienda. Era hacia Elena, la única persona que lo había tratado como un ser humano en aquel infierno de espinas y látigos. Elena, escondida detrás del brocal del pozo, sintió un nudo en la garganta. Si se quedaba allí, matarían a Tiburcio. Si salía, perdería las pruebas y su propia vida. Por un momento, el instinto de supervivencia le gritó que corriera hacia el bosque, que se perdiera en la oscuridad y nunca regresara. Pero entonces recordó el sonido del papel de su libertad rasgándose en las manos de Valeriano. Recordó el olor del arsénico y recordó la cara del varón pidiendo ayuda con los ojos mientras su sobrino le sonreía con la copa de veneno en la mano. En ese momento, Elena dejó de ser la costurera silenciosa. Algo dentro de ella se rompió, dejando paso a una determinación de acero. No iba a permitir que Tiburcio muriera por un secreto que ella tenía en sus manos, pero tampoco iba a entregarse como una víctima.
Fue ahí que se dio cuenta de un detalle que todos habían pasado por alto. El granero estaba conectado con el sistema de riego de los campos de caña por una serie de canales de madera. Si el fuego llegaba a los canales, el aceite que usaban para lubricar las compuertas ardería como pólvora, llevando el incendio directamente hacia la bodega de aguardiente que estaba pegada a la casa grande. Los alacranes no solo se iba a quemar, iba a explotar. «¡Patrón, mire!», gritó uno de los hombres, señalando hacia el camino. Las luces de las linternas del coronel Mendoza ya eran visibles. El resplandor del incendio del granero servía como un faro que guiaba a la justicia directo hacia el crimen. Valeriano entró en pánico total. Miró a Tiburcio, luego al fuego y finalmente a la casa grande. «¡Mátenlo!», ordenó Valeriano, señalando al viejo. «¡Mátenlo y busquen a esa mujer! No puede haber nadie que hable cuando el coronel cruce esa puerta. Hagan que parezca que los esclavos se rebelaron y prendieron fuego a todo». Elena sabía que era ahora o nunca. Agarró una piedra pesada del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas contra una de las campanas de bronce que se usaban para llamar a los trabajadores al campo. El sonido metálico y ensordecedor rompió el ritmo del incendio y distrajo a los hombres de Valeriano por un segundo crucial. «Aquí estoy, cobarde», gritó Elena saliendo de las sombras del pozo, pero no corrió hacia ellos. Corrió en dirección opuesta, hacia la entrada de servicio de la casa grande. Sabía que Valeriano la seguiría, cegado por la rabia, y mientras él la perseguía, Tiburcio tendría una oportunidad, y ella tendría la posibilidad de llevar al asesino directo al lugar donde su sentencia estaba guardada bajo llave. El aire estaba cargado de ceniza. El calor del granero le quemaba la piel de la espalda, pero Elena no miró atrás. Subió los escalones de la cocina, esquivando el cuerpo de Úrsula que seguía quejándose en el suelo, y se adentró en los pasillos oscuros de la casa que conocía mejor que nadie. Podía oír las botas pesadas de Valeriano golpeando la madera detrás de ella. «No tienes escapatoria, Elena», gritaba él con la voz cargada de odio. «Esa llave no te servirá de nada si no tienes manos para usarla». Elena llegó a la puerta del despacho del barón. Sus manos temblaban, pero el hierro de la llave encajó perfectamente en la cerradura. El mecanismo giró con un clic seco que sonó como el martillo de un arma. Entró y cerró por dentro justo cuando el primer golpe de Valeriano impactaba contra la madera de la puerta. Pero lo que Elena encontró dentro del despacho no era solo un escritorio viejo. El barón había dejado una última sorpresa, algo que ni siquiera Elena esperaba, y que estaba a punto de cambiar las reglas del juego de una manera que nadie en la hacienda Los Alacranes podría haber imaginado. La verdad estaba a punto de salir, pero el precio que Elena tendría que pagar por ella sería más alto de lo que jamás soñó. La madera de caoba del despacho olía a cera vieja y a un encierro que parecía guardar los suspiros de 3 generaciones de hombres crueles. Elena entró y cerró la puerta con la llave de hierro, escuchando cómo el metal encajaba con un sonido definitivo, pero el alivio le duró apenas un segundo. Del otro lado, los golpes de Valeriano empezaron a sacudir los marcos de la puerta con una violencia salvaje. No estaba usando solo sus manos. Había agarrado un hacha decorativa que colgaba en el pasillo y el primer impacto ya había astillado la madera preciosa. Elena sentía el sudor corriéndole por la nuca, empapando el cuello de su blusa de lino grueso. Sus ojos recorrieron la habitación en penumbra. El escritorio del barón era una mole de madera oscura, imponente, llena de pequeños cajones y compartimentos secretos que ella misma había limpiado 1000 veces, pero a los que nunca se le permitió mirar de cerca. Fue ahí que recordó las palabras de Tiburcio. El viejo no confiaba en nadie, y tenía razón. El barón sabía que su propio sobrino era un buitre esperando a que el cuerpo se enfriara, y por eso había convertido ese despacho en un rompecabezas de traiciones. El problema es que Elena no tenía tiempo para acertijos. El hacha de Valeriano volvió a caer, y esta vez la punta de acero atravesó la madera, asomándose como el colmillo de una bestia hambrienta. Elena se lanzó sobre el escritorio. Empezó a tirar de los cajones vaciando papeles, plumas y frascos de tinta, pero no encontraba nada.
Sus dedos, expertos en sentir la irregularidad de una costura mal hecha, empezaron a tantear los bordes del mueble. Debajo del tablero principal, justo donde el varón solía apoyar las rodillas, sintió una pequeña protuberancia. Un nudo en la madera que no era natural. Presionó con fuerza. Se escuchó un chasquido seco y un panel lateral se deslizó apenas unos milímetros. Elena metió las uñas y tiró con desesperación. Dentro del compartimento no solo estaba el sobre con el testamento original, había un fajo de cartas atadas con una cinta negra y una pequeña bolsa de terciopelo que pesaba como el plomo. Pero lo más importante era un diario pequeño, con la tapa manchada de lo que parecía ser una mezcla de caldo y sangre seca. Solo que esa noche, la suerte no estaba de parte de los humildes. La puerta del despacho se dio con un estruendo de astillas rotas. Valeriano entró como un vendaval de odio y alcohol. Tenía la cara desencajada y el hacha goteando astillas. Se detuvo al ver a Elena con los documentos en la mano, y una sonrisa torcida, casi inhumana, se dibujó en su rostro. «Así que ahí estaba», dijo Valeriano respirando con dificultad. «Mi tío siempre fue un viejo dramático, guardando papeles que ya no valen nada en un mundo que ahora es mío. Dame eso, Elena. Si me lo entregas ahora, te prometo que tu muerte será rápida. Te ahorraré el látigo y el fuego». Elena retrocedió hasta quedar pegada al ventanal que daba al patio principal. Desde allí podía ver el resplandor del granero que seguía ardiendo, iluminando la noche como un sol negro. También veía las sombras de los jinetes que acababan de cruzar la entrada de la hacienda. El coronel Mendoza ya estaba en el patio, desmontando de su caballo con la parsimonia de quien sabe que es el dueño de la situación. Si no tragas este tipo de mentiras bien vestidas, suscríbete al canal, dijo Elena para sí misma, en un susurro de resistencia. Porque la verdad no necesita alas, solo alguien que sepa dónde buscar. ¿Y tú qué crees? ¿Este diario era el aviso que el varón dejó o la sentencia que Valeriano firmó con su propia mano? Valeriano no escuchó sus palabras, pero vio el movimiento de sus labios y se lanzó hacia adelante. Elena esquivó el golpe del hacha que se enterró profundamente en el escritorio, justo donde ella estaba segundos antes. En ese momento, la voz del coronel Mendoza retumbó desde el piso de abajo. Una orden seca que hizo que hasta los perros de la hacienda dejaran de ladrar. «Don Valeriano, salga ahora mismo con las manos en alto. Tengo informes de un incendio intencionado y el asesinato de un oficial de la corona». Valeriano se quedó helado. La mención del asesinato del oficial, el abogado que había desaparecido semanas atrás, le quitó el poco color que le quedaba en la cara. Miró a Elena, luego a la puerta destrozada y por último a los documentos que ella apretaba contra su pecho. Su mente, nublada por el miedo y el aguardiente, tomó la decisión más peligrosa de todas. «¡Fue ella!», gritó Valeriano hacia el pasillo, con una voz chillona y desesperada. «La costurera se volvió loca. Ella envenenó a mi tío y ahora quiere quemar la casa. Tiene el veneno en su bolsillo». Elena sintió que el mundo se detenía. La trampa estaba cerrada. Ella tenía el frasco de arsénico que había sacado del colchón, tenía los documentos robados del despacho y estaba sola en una habitación destrozada con el heredero legítimo de la hacienda. Para los ojos de cualquier militar, ella era la culpable perfecta, una esclava rebelde tratando de destruir a sus patrones antes de que llegara la justicia. Y lo que parecía el fin era apenas el comienzo de la verdadera pesadilla. Los soldados del coronel empezaron a subir las escaleras. El sonido de sus botas sobre la madera era como un conteo regresivo hacia el patíbulo. Valeriano, viendo que su mentira podía funcionar, se desgarró la camisa y se hizo un corte en el brazo con un trozo de madera rota, tratando de parecer la víctima de un ataque. «¡Ayuda!», fingió gritar, tirándose al suelo. «¡Me quiere matar! Tiene un cuchillo y los papeles de la hacienda». Elena miró el ventanal. Estaba alto, pero debajo había un montón de sacos de lana que habían sacado de la casa esa tarde. Si saltaba, se arriesgaba a romperse las piernas, pero si se quedaba, el coronel la colgaría antes de que pudiera abrir el diario del varón. Pero fue ahí cuando Elena vio algo que Valeriano no pudo notar desde el suelo.
Entre los documentos que había sacado del escritorio, asomaba una nota con el sello personal del coronel Mendoza. No era una orden de embargo. Era una carta privada del barón dirigida directamente al coronel, fechada solo 3 días antes de su muerte. El barón y el coronel eran amigos de la infancia, y en esa carta el viejo le pedía que, si algo le pasaba, no confiara en nadie más que en la mujer que le servía el caldo, porque ella era la única que sabía dónde estaba enterrado el verdadero tesoro de los alacranes. El problema es que Valeriano ya se estaba levantando, y el coronel Mendoza acababa de aparecer en el umbral de la puerta destrozada, con su pistola en la mano y la mirada fija en Elena. «Suelte eso ahora mismo», ordenó el coronel, apuntando directamente al corazón de Elena. «O juro por mi honor que no llegará viva al pie de esa escalera». Elena miró al coronel a los ojos. No vio compasión, pero vio una duda minúscula, una grieta en su armadura de oficial. Sabía que solo tenía una oportunidad para hablar, una frase que podía salvarle la vida o terminar de condenarla. Pero antes de que pudiera decir una palabra, un estruendo ensordecedor sacudió toda la casa grande. El fuego del granero finalmente había alcanzado los depósitos de aguardiente. La explosión iluminó la habitación con un destello azulado y violento, lanzando a todos al suelo. En medio del caos, el humo y el olor a alcohol quemado, Elena se dio cuenta de que el destino le acababa de dar la última carta de la baraja, y cuando se dieron cuenta de lo que Elena iba a hacer, ya era tarde. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el precio se pagaría con una revelación que nadie en esa habitación estaba preparado para escuchar. La explosión del aguardiente sacudió los cimientos de la casa grande, como si un gigante hubiera golpeado el suelo con un mazo de hierro. El estruendo fue seguido por un silencio denso, roto solo por el crepitar de las llamas y el zumbido en los oídos de los presentes. Valeriano, aturdido y cubierto de ceniza, intentó arrastrarse hacia la pistola que el coronel Mendoza había soltado al caer. Pero Elena fue más rápida. No buscó el arma, buscó los ojos del militar. Con un movimiento seco, lanzó el frasco de arsénico y el diario del barón sobre el tablero astillado del escritorio. «Usted me dio este colchón para humillarme, patrón, pero se le olvidó sacar su crimen de adentro», sentenció Elena, con una voz que cortó el aire más que cualquier hacha. El coronel Mendoza, recuperando el aliento, tomó el frasco con manos temblorosas. Sus ojos militares, entrenados para detectar la mentira, pasaron de la etiqueta de la botica de Arroyo Seco al bolsillo del chaleco de Valeriano, donde asomaba un recibo con el mismo sello rojo. No hubo necesidad de más palabras. El diario, escrito con la letra agónica del barón, narraba paso a paso cómo su sobrino lo apagaba con veneno mientras le sonreía a la cara. Valeriano empezó a tartamudear, intentando culpar a los esclavos, pero el coronel lo silenció con un golpe de la culata de su arma en medio de la frente. El descenso de Valeriano fue rápido y absoluto. Fue arrastrado por el patio en cadenas, pasando frente a un Tiburcio que, aunque herido, sonreía al ver al verdugo convertido en prisionero. Los acreedores de la capital no tuvieron piedad, se llevaron hasta las herraduras de los caballos. La hacienda Los Alacranes pasó a manos de la corona para saldar las deudas de sangre, pero el testamento original, recuperado por Elena de las entrañas del mueble, era irrefutable. Elena era una mujer libre, no por concesión, sino por derecho. El coronel Mendoza cumplió la última voluntad de su viejo amigo. Elena recibió una parcela de tierra fértil en la ribera del río, lejos del látigo y de la sombra de la casa grande. Aquella misma tarde, Elena volvió al patio. El colchón viejo seguía allí, medio chamuscado. Esta vez fue ella quien encendió la cerilla. Mientras el humo negro subía al cielo, Elena sintió que el peso de 40 años de silencio finalmente se disolvía entre las cenizas. Suscríbete. Aquí la gente jala lo que intentaron enterrar. Y comenta, ¿tú crees que alguien más allí sabía de todo? ¿O todo el mundo decidió fingir para no perder su parte? El malvado siempre deja un rastro, incluso en lo que considera basura. Don Valeriano pensó que el silencio se compraba con desprecio, pero ese mismo desprecio fue el que le dio a Elena la herramienta para destruirlo.
La verdad no necesita alas para volar, solo necesita a alguien que sepa exactamente dónde enterrar las manos para sacarla a la luz. Al final, lo que iba a ser una humillación terminó siendo la llave de una vida nueva.